A continuación realizaremos un breve análisis del conglomerado para nuestra base de datos que se nos es proporcionada llamadas medidas. Uno de los principales objetivos del análisis del conglomerado es agrupar en grupos aquellos individuos que tengan una característica similar, es decir, que entre ellos serán homogéneos. Como podemos ver aquí, ya tengo importada la base de datos que es medidas. Esto es bastante sencillo, solo le damos importar, buscamos nuestra base de datos y le damos importar, y esta base de datos viene separada por espacio, por eso tiene esta separación. Entonces podemos echar un vistazo inicialmente a nuestra base de datos. Tenemos 20 observaciones y 5 columnas, 5 variables. Aquí están las medidas de pecho, cintura y cadera y el sexo de la persona. Cabe mencionar que en análisis de conglomerados es especialmente para variables cuantitativas. Ya si presentamos ante una variable cualitativa es necesario codificarla. Entonces vamos a iniciar con el análisis con procedimiento de jerarquización. Como podemos ver, las variables que no necesitamos en esta ocasión son los nombres y el sexo, por lo que vamos a proceder a quitarlas. Y el comando es de nuestra base de datos original. Le vamos a quitar aquellas columnas que no necesitemos. El vector de columnas y sexo son las dos variables que no vamos a utilizar por el momento y las vamos a quitar. Vamos a echar un breve vistazo a nuestra base de datos nueva, que aquí la podemos ver. Está solo pecho, cintura y cadera. Son meramente variables cuantitativas. Y ahora, como segundo paso, lo que vamos a hacer es, ahorita no vamos a necesitar esas dos columnas, pero al finalizar el análisis de variables, estas se unen a nuestra nueva base de datos, donde ya todas las observaciones estarán clasificadas por clúster. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a decir que de nuestra base de datos original vamos a querer la columna nombres y vamos a depositar la variable sexo en este objeto. Entonces aquí ya tenemos, primero lo que hemos hecho es quitar las variables cuantitativas de nuestra base de datos para solo trabajar puramente con números, y también esas variables que quitamos las hemos depositado en un objeto para tenerlas ahí guardadas, porque más adelante las vamos a ocupar. Entonces ahora, como segundo paso, como tercer paso sería el paso número 3, consta en calcular las distancias entre las observaciones, porque este método se basa en cuánta distancia hay, es decir, la dispersión de los puntos de las observaciones. Por ejemplo, si un punto está cerca de otro, esto hace un clúster. Y si otro punto está más lejano que otro punto que está más por allá por la esquina o está más lejano, no sé, ese no se hace un clúster porque su distancia es mayor. Entre más pequeña sea la distancia entre dos puntos de las observaciones, mejor es, porque se va formando un clúster.
Entonces le vamos a decir la distancia va a ser igual a, este es el comando para calcular las distancias. Que es el método más utilizado, el euclidiano. Es así como obtenemos una matriz de datos y como podemos ver aquí se nos proporciona una matriz de datos de todas las observaciones, de las distancias de las observaciones. Debido al espacio se nos presenta de esta forma. Entonces ahora, ya que tenemos la distancia, lo que sigue es hacer las jerarquizaciones, es decir, vamos a crear los clústeres con este comando. Y vamos a utilizar nuestra base de datos distancias, ya que esa es la que estamos trabajando por el momento. Y vamos a utilizar el método ward.d. Este nos realizará los clústeres, nos irá diciendo a qué clúster pertenece cada observación. Entonces podemos ver jerarquías. Luego lo vamos a ver. Y el paso número 5, que sería el gráfico, donde se nos presenta de una manera gráfica cómo podemos realizar los diferentes clústeres. Para realizar el gráfico, lo que tenemos que hacer es utilizar el comando plot lo que le estamos diciendo es que nos va a añadir las etiquetas a cada uno de los clústeres, de las observaciones. Entonces vemos qué sucede. Y podemos ver aquí el dendrograma. Y podemos ver las 20 observaciones y podríamos realizar aquí los clústeres. Es una forma gráfica de cómo podemos realizar cada uno de los clústeres, cuáles están a mayor distancia, cuáles están a menor distancia. Entonces, para realizar esta actividad, ¿cómo podemos dividir la matriz de datos? Gráficamente, como por decirlo así, vamos a realizar sería el paso 6, que sería agregar una línea que marque nuestro clúster.
Vamos a decirle que la base de datos que será jerarquías ya cuando están divididos los clústeres que me generan las distancias, va a ser jerarquías con K igual a 3, porque eso es lo que se nos pide. Border y lo vamos a correr. Y podemos visualizar aquí cómo se generan los clústeres. Y así nosotros vamos cambiando el valor de K. Se nos va diciendo cómo se van generando los diferentes clústeres. Por ejemplo, aquí este es el clúster 1, el clúster 2 y el clúster 3. Entonces para eso nos sirve el comando. Ya por ejemplo si le cambiamos a un K igual a 5, estoy exagerando, podemos ver que se nos generan 5 clústeres. Es decir, que estas observaciones poseen una característica homogénea entre ellos. Y es así como se puede uno tomar la decisión. Ya el criterio de uno de tomar la decisión. Por ejemplo, si estamos en un ambiente ya mercantil, ya pues nosotros podemos decidir el costo o cuánto dinero tenemos disponible para, por ejemplo, realizar una propaganda de este grupo al otro grupo. Podríamos decir, lo queremos en 2 clústeres, en solo de 3 o en 4, así diferente. Pero eso ya depende de los recursos. Y para guardar los resultados, que nos vamos a quedar en 3 clústeres. Vamos a utilizar el comando. Va a ser nuestro objeto para guardarlos, ese resultado. Con K igual 3. Entonces, ya guardamos los resultados del número de clústeres que queríamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a nuestra base final, que le vamos a llamar así. Le vamos a agregar lo que decíamos, nombres 1, que es la columna donde están guardados los nombres, y la base de datos, que es la base normal sin ninguna aplicación de análisis de conglomerados, es aquella que solo teníamos solo los datos cuantitativos y también nombres 2, que es aquella columna donde tenemos el sexo de cada observación. Y también, finalmente, bueno, vamos a dejar así porque vamos a ver cómo nos quedó. Y vamos a ver.
Podemos ver aquí. Podemos ver los resultados, pero todavía no se ha agregado. Todavía no, lo que nos falta es creo que aquí falta algo. Y finalmente y le agregamos esta va a ser la columna donde nos va a decir a qué clúster nos pertenece cada observación. Vamos a ver. Como podemos ver, aquí le agregamos el nombre 1, las medidas pecho, cintura, cadera, y le agregamos el nombre 2, que es el sexo de la persona, y el clúster resultado. Es decir, la observación 1 pertenece al clúster 1. Como podemos ver aquí, Raúl y José son del mismo clúster, es decir, José y Raúl. Podemos ver que al parecer hay más del clúster. El clúster 2 me parece. Creo que hay más. Bueno, es así como nosotros agregamos a la base el clúster al que pertenece, es decir, ellos pues poseen una característica similar, lo que hizo que sus distancias fueran pequeñas. Entonces finalmente lo que vamos a hacer es vamos a invocar la librería para realizarlas. Es como un resumen de todo lo que realizamos. Es como vamos a ver la interpretación, por decirlo así. Le vamos a pasar lo que es el clúster de resultados a este comando y vamos a decir, vamos a sacar las medias de cada una de las variables. De hecho, la media de pecho, cadera, y cintura. Creo que los paréntesis
Este es el resultado del comando que acabamos de utilizar. Como podemos ver, existen clústeres, 3 clústeres, que es el clúster 1, el clúster 2 y el clúster 3. Y la media de pecho para el clúster 1 es de 36, de cadera es 32.5, de cintura 29.5. En el clúster 1, la media más grande es la media de pecho, es decir, que las observaciones tienden a ser, por ejemplo, si estamos en un área mercantil, en una tienda de sastrería, o no sé, de cualquier ropa, se podría decir así. Entonces diríamos que el clúster 1 tiene una media de pecho más grande que la media de cadera, que la media de cintura. Y para el clúster 2, la media de pecho también es la más grande, al parecer es la más grande, sí es la más grande, y también al parecer todos los clústeres tienen una media mayor de 36, igual a 36, este igual a 39, este igual a 32.5. Entonces ese sería un análisis de conglomerado por jerarquización. Luego seguimos con el procedimiento de K-medias, que en este método el análisis de K-medias inicia cuando proponemos los centroides. Luego ajustamos dichos centroides al interior de cada clúster o conglomerado. Luego se mide la distancia de cada una de las observaciones hasta los centroides que se han propuesto inicialmente, y se genera un nuevo clúster y se repite hasta que la pertinencia de cada grupo no cambie. Vamos a iniciar el código para esta base de datos. Entonces va a ser este, que nos va a ayudar a medir, va a ser un vector que estará vacío, irá desde 0 hasta que abarque toda la base de datos. El WS nos va a ayudar a medir las distancias entre cada observación y el centroide, y el BSS va a ser la distancia entre cada centroide. Luego generamos un for que irá desde I hasta la data Luego les decimos que vamos a tener un K temporal. Este nos va a medir la media de cada dato y su centro. Con centroides igual a I. Luego la distancia de cada observación va a ser igual a K temporal. Y la distancia que ocupará cada I va a ser igual a K temporal. Vamos a extraer el bitcoin que nos va a ayudar a calcular dicha distancia. Luego vamos a hacer un plot. Esto con el objetivo de ver
cuántos conglomerados nos pueden ayudar para hacer un análisis, para hacer un buen análisis. Entonces le decimos que va a ir desde 1 hasta toda la base de datos menos 1. Con las distancias. Y va a ser de tipo B. Luego le damos un color que va a ser y emparejamos los para que nos quede, no, unimos los gráficos. Ya vamos a ver. Y vamos a ver. Estamos, quiero a ver. Aquí. Realizamos obtenemos el gráfico y a partir de aquí podemos decidir cuántos conglomerados que queremos realizar. Esto representa el número de conglomerados a partir del mayor rendimiento marginal. En este caso, como se nos ha dicho que sea de 2 centroides, entonces lo vamos a hacer así. Y sí, podemos ver que sí es bastante conveniente a partir de 2 centroides porque las distancias van disminuyendo a partir del clúster 2. Luego, invocamos la librería cluster y le decimos esto es para realizar el número inicial de centroides que queremos. Luego calculamos las distancias que van a ser igual a la distancia de la base de datos con el método luego estas distancias serán elevadas al cuadrado
creamos la silueta, aunque esté en este momento lo vamos a poner gráfico y le vamos a decir para visualizar los datos en alta dimensión va a ser esta función. Y le vamos a pasar segmentos. Luego las distancias al cuadrado. Realizamos un row name. Porque recordemos que le habíamos quitado esa columna de los nombres. Y podemos ver las 20 observaciones. Se nos va a generar el gráfico. Bueno, aquí tenemos las 20 observaciones, es decir que la observación 7, 8, 4 y 3 pertenecen a este clúster con una media de 0.66 y la observación 20, 13, 12, 18, 15, 5 pertenecen al clúster 2 con una media de 64. En total, la base de datos tiene una media de 0.65. Podemos ver que este análisis es muy importante o es muy interesante porque nos recomienda hasta qué número de clústeres podemos tomar. Entonces, podemos hacer este análisis a cualquier base de datos en tanto que sus variables sean cualitativas. Y bueno, aquí podemos, para agregar los nombres aquí no se han agregado, vamos a poner row.name, gráfico, para poder observar a qué clúster para poder observar a qué clúster pertenece cada observación. Como podemos ver, Noé pertenece al clúster 1, Saúl, Elmer, Elena, Stacy, Daisy, Ángel pertenecen al clúster 2. Entonces, este tipo de análisis es bastante utilizado en el área empresarial, mercantil, comercial, y podemos ver que este tipo de estudio también puede ahorrar muchos costos, recursos. Se puede analizar cómo puede mejorar la venta de un producto, a quién dirigir ese producto, a qué grupo dirigir un producto determinado. Entonces es allí la importancia de este tipo de análisis que se presenta.